tengo autoconsciente de que estoy triste. Pero el proceso emocional es mucho más complejo y se compone de diferentes componentes, valga la redundancia. Y todos esos componentes pueden llegar, no digo que sean, pero pueden llegar a ser incluso inconscientes. Es decir, no saber qué es lo que estamos viendo, no saber qué es lo que estamos oyendo y, sin embargo, tener una reacción emocional. Pero yo no soy consciente de tener miedo o no tener miedo. ¿Me estoy explicando? ¿Seguro? Si yo tengo un león aquí al lado con la boca abierta, lo estoy viendo, tengo miedo. Todo el proceso emocional ese es consciente. Estoy viendo el león, soy consciente de que el león está aquí, soy consciente de que mis constantes vitales, de que mi fisiología se está alterando, soy consciente de que tengo que poner en marcha un mecanismo para librarme del león. Es decir, cuando yo soy consciente del estímulo que está provocando la emoción, todo el proceso emocional es consciente. Pero hay veces en que yo no veo algo que en mí produce una respuesta emocional. No lo veo, no soy consciente de haberlo visto. Por ejemplo, si yo tengo fobia a las ratas, es decir, tengo miedo a las ratas, y me ponen aquí una imagen de una rata, pero que esa imagen dure solamente 15 milisegundos, es decir, un flash, un fogonazo, que me impida a mí ser consciente de lo que he visto, ¿eso producirá en mí una reacción emocional? Esto es interesantísimo. Si yo veo algo, pero no soy consciente de haberlo visto, porque me lo han presentado tan rápido, que yo he visto un flash, pero me preguntan, ¿qué es lo que has visto? Digo, pues no lo sé. Entonces no produce una reacción emocional. Yo creo que sí, pero involuntariamente. Digo, que no eres consciente de... Yo tengo fobia a las ratas. Me presentan una imagen, ¡bum!, en un fogonazo de una rata. Y me dicen, ¿has tenido miedo? Y yo pregunto, ¿por qué voy a tener miedo? Dice, es que te hemos puesto una rata. Digo, bueno, yo no he visto una rata, por lo tanto no tengo miedo. Así que, ¿se producirá una reacción emocional o no? Si yo no soy consciente de lo que he visto. Vale, pues ahí viene lo que os acabo de decir. El único componente consciente del proceso emocional es el sentimiento subjetivo, pero todo el resto puede llegar a no ser consciente. Así que en este experimento que os acabo de decir, si yo os pongo unos electrodos para medir vuestra conductancia de la conductancia de la piel aumenta cuando tienes miedo. Así que yo te pongo unos electrodos, te pongo la imagen en milisegundos, te pregunto que si tienes miedo y me dices no. La parte subjetiva no la tienes. Pero, sin embargo, todo el resto del procesamiento emocional se ha llevado a cabo, porque tu conductancia de la piel aumenta de una manera exagerada cuando se te presenta la rata que tú no sabes que es una rata porque no la has podido ver. Pero, sin embargo, el proceso emocional se pone en marcha y tu fisiología reacciona. Así que la única parte consciente del proceso, siempre consciente del proceso emocional, es el sentimiento subjetivo, pero el resto puede, no digo que sea siempre, puede llegar a no ser consciente. Bueno, vamos a empezar. Aquí me dicen algo. Es un proceso psicológico de la activación fisiológica y conductual. Lo captas. Vale, de eso es de lo que estaba, pero de esto abundaremos más adelante en los temas 3, 4, 2, 3 y 4. Por lo tanto, vamos a empezar con qué es esto de la emoción. Si definir cualquier proceso psicológico básico, de estos 6 procesos psicológicos básicos, que para cada uno de ellos vais a tener una asignatura. Tuvimos una asignatura para motivación, ahora tenemos otra para emoción, tendréis una para atención.
de todos los 6 procesos psicológicos básicos, si difícil es definir cualquiera de ellos, definir emoción es un tema aparte. Es casi imposible definir lo que es emoción. De hecho, veremos un poquito más adelante unos estudios hechos acerca de las definiciones que se han dado del proceso emocional y salen más de 100 definiciones de lo que es el proceso emocional. Y eso ya nos dice que es algo complejo. Es una torre de Babel de conceptos, de terminología, de resultados, a veces contradictorios, que no nos aclaran mucho a qué nos estamos refiriendo cuando nos estamos refiriendo a la emoción. Además, tenemos que decir que es la gran olvidada en el estudio de los procesos psicológicos. Casi nunca se han dedicado a estudiar el proceso psicológico que llamamos emoción. Siempre lo han estudiado de forma tangencial. Estudiando los otros procesos psicológicos, han tocado tangencialmente lo que es la emoción, pero nunca se han dedicado de lleno a estudiar el proceso emocional. Últimamente sí. Por lo tanto, hay muchísimas aportaciones desde todos los demás procesos psicológicos, pero no hay unos estudios como los hay en psicología de la atención o psicología de la memoria o psicología de la percepción. Para que nos vayamos centrando, para entender lo complejo que es el proceso proceso tenemos que empezar a hablar de qué se compone. Y tenemos que tener en cuenta 4 elementos, 4 componentes principales en el proceso emocional. La emoción está denostada por la filosofía occidental clásica. Bueno, y por más, y no solamente por la filosofía. Ahora veremos cuán denostada está la emoción y qué imagen más negativa tiene o se ha tenido hasta recientemente de lo que es la emoción. Bueno, para entender la complejidad del proceso emocional tenemos que tener en cuenta estos 4 elementos. Se compone de una reacción fisiológica. Vamos a empezar por lo más biológico, por lo más físico. Se compone de una reacción fisiológica, es decir, cambios fisiológicos que se producen en mi cuerpo. Yo veo un estímulo, yo veo un león, yo veo una cucaracha, yo veo una rata, yo veo una explosión. Yo oigo esto y en nuestro cuerpo se producen cambios fisiológicos. Así que una parte importante del proceso emocional es la reacción fisiológica que se produce en nuestro cuerpo. Un segundo elemento importantísimo es lo que yo llamo la novela o la película que nosotros, cada uno de nosotros, nos contamos acerca del estímulo que estamos viendo. A eso se le denomina de forma científica el procesamiento de la información o el sistema de análisis. Yo veo un estímulo y de ese estímulo yo me monto una película. Y es esa película que yo me monto la que al final va a desencadenar todo el proceso emocional. Yo veo una cucaracha y la valoro el estímulo y además proceso esa información, ese estímulo y me monto una película. Así que yo veo una cucaracha y me puedo desmayar al ver la cucaracha. Evidentemente, el estímulo no puede provocar tu desmayo, pero sin embargo yo me desmayo. Me da tanto miedo una cucaracha que me puedo llegar a desmayar. Eso es la novela que yo me cuento acerca de la cucaracha. Eso es el sistema de análisis. Ese es el sistema de procesamiento de la información. Ese es mi pensamiento. Esos son los procesos cognitivos. Los procesos psicológicos cognitivos estarían metidos ahí en el sistema de análisis y procesamiento de la información. Pero no acabamos con estos 2 elementos. Tenemos un tercer elemento, que es la tendencia a la acción, es decir, a hacer algo. Eso se denomina el afrontamiento. ¿Con qué proceso psicológico básico engancharía este tercer elemento de tendencia a la acción, de afrontamiento, de hacer algo, de poner en marcha una conducta? La motivación, engancharía con la motivación. Por eso en algunas universidades, emoción y motivación no se estudian en asignaturas separadas, sino que se estudian en las dos en una misma asignatura, porque el proceso motivacional forma parte del proceso emocional.
Y un cuarto elemento, ahora ya sí, es lo que hemos llamado el sentimiento, la experiencia subjetiva, es decir, lo que sentimos. Esto es lo que acabo de decir que siempre, siempre, siempre tiene que ser consciente. Si no soy consciente de lo que estoy sintiendo, evidentemente le falta una parte al proceso emocional. Cada uno de estos cuatro elementos está soportado por unas estructuras biológicas, físicas. La reacción fisiológica, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema hormonal, pero, y fijaos que lo pongo en rojo, la configuración de la musculatura facial. Es impresionante, no sabemos cómo funciona todavía, pero lo que está claro es que hay una conexión entre la experiencia subjetiva y la configuración de la musculatura facial. De tal manera que hay una pseudoterapia que está basada en eso, en la configuración de la musculatura facial, aunque sea forzada. ¿Os suena que pseudoterapia está basada en la musculatura facial para hacer cambiar nuestra experiencia subjetiva, nuestros sentimientos? La morfopsicología, puede ser la morfopsicología. Yo me refería a la risoterapia. La risoterapia está basada en cambiar la experiencia subjetiva de nuestros sentimientos forzando una sonrisa. La risoterapia, ¿de acuerdo? Hasta tal punto es potente la conexión que hay entre la musculatura facial, la configuración de nuestro rostro y el sentimiento subjetivo. Tenemos un refrán que dice que la cara es el reflejo o el espejo del alma. Nuestra cara es el reflejo de nuestra emoción. En cuanto al sistema de análisis y procesamiento de la información, nos estamos refiriendo a los procesos cognitivos, lo único que hacemos es valorar una situación concreta como algo positivo o algo negativo para nosotros. Este procesamiento de la información puede ser más corto en el tiempo o más largo en el tiempo. Si yo os preguntara, ¿dónde es más largo este procesamiento de la información? En una emoción como la vergüenza. La vergüenza tiene un procesamiento de la información bastante más complejo, bastante más largo que el que puede tener el asco. Y si comparamos el asco con la sorpresa, en la sorpresa el procesamiento de la información, el sistema de análisis es casi inexistente. Es tan rápido que es casi inexistente. Por eso hay unas emociones que tienen unos sistemas de análisis y de procesamiento de la información muy contundentes en el tiempo, muy largos, muy pesados, y hay otras emociones cuyo análisis y procesamiento de la información es absolutamente inminente. ¿Qué podemos hacer? La tendencia a la acción, el afrontamiento. Pues podemos poner en marcha conductas de evitación si tenemos miedo, conductas de agresión si padecemos ira, podemos tener curiosidad, investigar, podemos tener una postura diferente. No es lo mismo la postura si estamos tristes o si estamos alegres. Y por fin la experiencia subjetiva, pues es eso, es qué es lo que sentimos. Lo que sí está claro es que la emoción es o se puede configurar o se puede definir como una señal de alerta de que algo está cambiando, de que tenemos que poner nuestro foco atencional, que tenemos que hacer algo para acercarnos a lo que nos gusta y alejarnos de lo que nos disgusta. Cuando yo os preguntaba en motivación, ¿qué es lo que tiene que hacer un profesor con sus alumnos o una profesora con sus alumnos o alumnas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Motivarlos o emocionarlos? Y motivarlos. Emocionarlos, motivarlos. Vale. Fijaos que la tendencia a la acción, la motivación, viene después del sistema de análisis y procesamiento de la información. De tal manera que
Si el profesor inculca una emoción negativa, por ejemplo, de aburrimiento o, por ejemplo, de miedo, ¿les estará motivando a sus alumnos o no? Pensadlo mejor. Los está motivando, evidentemente que los está motivando, pero no en el sentido que queremos motivarlos, sino en un sentido contrario. Si tú a tus alumnos los inculcas miedo, ellos van a tener una tendencia de acción, pero no la que queremos, sino la de irse. Yo con la edad que tengo sufrí una educación que se basaba, no sé si lo habéis oído, de que la letra con la sangre entra, con sangre entra. ¿No habéis oído eso nunca? Bueno, es cuando te preguntaban en clase si no te sabías algo, te daban un guantazo, ¿de acuerdo? Eran castigos físicos. Evidentemente, ¿esos profesores a mí me motivaban? Sí. Pero no para ir a clase. Me motivaban para escabullirme de clase. Para eso me motivaban. Ponían en mí una tendencia de acción. Yo ponía en marcha una conducta que era librarme de ese miedo y de ese castigo. No es... Bueno, vale, es una desmotivación para venir a clase, pero es una motivación para no venir a clase. La cuestión es que te motivaban, pero no te motivaban para el objetivo que se pretende, sino para lo contrario. ¿De acuerdo? No sé si estás de acuerdo. Es que el ejemplo que tuvimos en motivación, por ejemplo, en el primer semestre del deportista, en la práctica 2, era, estaba desmotivado para seguir haciendo esa práctica de deporte. Para hacer la práctica de deporte. Intentaron motivarle. Exactamente. Te voy a poner otro ejemplo para que lo veas más claro. Tú vas por la calle a tu casa y una persona te pone una navaja en el cuello y te dice que le des todo tu dinero. ¿Estás motivada para darle el dinero? Sí, en ese sentido. Ya te digo que sí, a no ser que tú sepas kung fu, karate o lleves una pistola o seas policía o algo por el estilo, que tengas un afrontamiento diferente y entonces estás motivada para defenderte. Pero si tú eres una persona normal y te ponen una pistola o un cuchillo aquí y te dicen dame el dinero, yo por lo menos estoy muy motivado para darle el dinero. O sea, motivar a través del miedo, ¿entiendes? Claro, evidentemente. Igual que los profesores. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Tú tienes coche? ¿Tienes un seguro a todo riesgo para el coche? Si tú has adquirido un seguro a todo riesgo para el coche, eso es una acción que está motivada por una emoción. ¿Por qué emoción está motivado el que tú tengas un seguro a todo riesgo para tu coche? Porque no quiero sentir esa emoción negativa de tener una situación que no puedo hacer de frente al gasto. No, por miedo no. Los seguros se basan todos en una emoción, en inculcarnos una emoción. Y la emoción del seguro es... Darte seguridad. Estar seguro, estar tranquilo. ¿Y por qué quieres estar seguro? ¿Qué emoción es la que está, que no es miedo? Para tener miedo tienes que tener el estímulo que te puede causar daño delante de ti. Prevención, vamos bien por la prevención. ¿Cómo? Ansiedad. Todos los seguros se basan en la ansiedad, en meternos miedo por anticipado. Por si acaso tengo un accidente, yo ya me voy preparando y tengo un seguro a todo riesgo. Después no lo voy a utilizar nunca, pero por si acaso, por si acaso, por si acaso. El miedo, la ansiedad es un miedo, pero un miedo a algo que no se ha producido todavía. Claro, es anticiparme a lo malo que pueda ocurrir.
que hay pocas probabilidades de que ocurra, pero yo ya me voy anticipando a que algo malo va a ocurrir, así que todos tenemos seguros para que no nos roben en casa, seguros a todo riesgo para el coche, seguros de vida por si acaso me muero, seguros de no sé qué. El seguro, los seguros viven de la ansiedad. Primero nos las inculcan y después ya dicen ellos, no os preocupéis, que para eso contratéis un seguro y ya está el seguro aquí. Personas que tienen un desahogo económico brutal no tienen seguro a todo riesgo. Cuando pase algo, si es que pasa, ya lo pago yo. Pero no voy a estar pagando por adelantado. Pagando por adelantado somos los que tenemos ansiedad. Y los que tenemos ansiedad somos los que no tenemos un desahogo económico como para hacer frente a lo que te pueda ocurrir. Pero si tú puedes hacer frente económicamente a lo que te puede ocurrir, que va a ser con una probabilidad baja, ¿para qué voy a estar pagando un seguro? Cuando ocurra algo, ya lo pago yo, no hay problema. Así que no sé por qué me he metido en este rollo. ¿Por qué me he metido en esto? Seguro. Por la tendencia a la acción, por la motivación. Bueno, y seguimos un poquito, es una señal de alerta, y que sepáis también que la motivación ha sido la gran olvidada por parte del conductismo, porque el conductismo no quiere estudiar nada que sea constructos, sí que estudia las tendencias de acción, sí que estudia lo que se puede ver, lo que se puede observar, sí que estudia las conductas de la emoción. No estudian la emoción de miedo, estudian la conducta que acompaña, es decir, el afrontamiento que acompaña a la emoción de miedo. Por ejemplo, la evitación y el escape. Pero también ha sido muy olvidada la emoción por el cognitivismo, porque de siempre el cognitivismo ha defendido o ha negado que la emoción tenga algo que ver en el pensamiento y en lo racional. Lo han visto como líneas paralelas, no convergentes en algún momento. Hoy en día se sabe que las emociones interfieren, mejoran y en algunos casos empeoran lo que es lo racional, lo que es la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero históricamente el conductismo y el cognitivismo han pasado de estudiar la emoción. Fijaros que la emoción de siempre ha sido denostada y ha sido maltratada. Tanto es así que aquí en España, vosotros las mujeres votáis, cuando hay elecciones, votáis desde hace 3 días, desde antes de ayer, ¿eh? Tú has votado de siempre, tú imagino que tú también has votado de siempre, pero ha habido un momento largo, muy largo en nuestro periodo histórico donde las mujeres no votaban. Y una de las razones por lo que defienden los que se niegan o los que se negaban a que las mujeres tuvieran la responsabilidad de votar es porque unas personas que son emocionalmente susceptibles de ser manejadas, porque tienen una emocionalidad muy grande, no se les puede dejar la responsabilidad de elegir a los dirigentes de un país y por lo tanto no se os dejaba votar. Y una de las razones es porque defendían que erais unas histéricas. Histéricas, nosotros no podemos ser histéricos. Histeria viene de útero, de ahí viene la palabra histeria, de útero. Así que esas responsabilidades siempre recaían en los que detentamos la razón y el pensamiento. ¿Y esos quién somos? Esos somos los hombres. Esa era la confusión que algunos mantienen hoy en día todavía. Personas volubles, emocionalmente volubles, emocionalmente inestables, no se les puede dejar nada que sea de importancia. Así que vosotros no votabais hasta hace cuatro días. Eso también ha contado en contra nuestra, porque los hombres
Por la educación padecemos algo que se llama alexitimia. Alexitimia es una incapacidad para reconocer nuestras emociones, trabajar con nuestras emociones y manifestar nuestras emociones. A nosotros de siempre se nos ha tratado como se nos ha dejado manifestar una emoción. Y además se nos ha premiado por ello. ¿Qué emoción? Un poquito más alto. La ira. A nosotros no se nos ha dejado estar tristes, llorar, padecer ansiedad. De hecho, es conocido, los hombres no lloran. Un hombre que llore, ay, un hombre que llore, no, el hombre tiene que ser agresivo, ser fuerte. Lo podéis ver en las películas. Cuando en las películas americanas, cuando el papá se va a la guerra, le dice al niño pequeñito, niño de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, le coge al niño aparte y le dice, yo me voy a la guerra. Ahora eres tú el que tienes que cuidar de mamá, de esa persona emocionalmente débil. Eres tú. Y dice el niño de 5 años, vale, haré lo que se pueda. Pero eso es para lo que nos han preparado. Entonces nosotros estamos coartados, ahora mucho menos, pero hasta hace nada, o sea, era una cosa, nosotros no podemos manifestar ninguna emoción que sea de tipo tristeza, ansiedad, la ira sí. Sin embargo, en la ira vosotros está mal vista. Enseguida se os llama... Exactamente. Así que la emoción siempre, siempre, siempre ha estado vista como algo que ensucia el pensamiento, ensucia el raciocinio. Bueno, vamos a... Freud trató estos temas, sí, como no, ¿qué haríamos sin emoción? Es muy fuerte, curioso, nunca lo había visto así. Los planes de pensión están basados en la ansiedad, ya te digo. Está basado en los planes como las alarmas del hogar, eso es. Vale. Bueno, más o menos nos vamos entendiendo. Bien, como hemos dicho que uno de los elementos del proceso emocional son los mecanismos fisiológicos, la fisiología, pues vamos a hablar un poquito de los mecanismos fisiológicos. Dentro de estos mecanismos fisiológicos hay un concepto que es clave, que es fundamental, que es central, que es el de la activación. En motivación estuvimos hablando de la activación. El término activación es algo muy complejo que ha llevado a mucha controversia y yo os animo a que os compréis un libro, bueno, el libro me parece que os lo recomendé el pasado, que es para entender lo complejo que es la activación fisiológica. El libro se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y ahí entran de lleno y es muy fácil de leer. Hombre, hay que tener ciertos conocimientos, pero es muy fácil de leer y para ver lo complejo y a la vez lo bonito, qué es lo que se produce en nuestro cuerpo a nivel fisiológico que nos puede dañar, pero que también nos puede ayudar. En grosso modo, las cebras no tienen úlcera porque las cebras solamente se activan con los glucocorticoides, con la adrenalina y con la noradrenalina y con el cortisol, solamente ponen en marcha eso en su cuerpo cuando evidentemente tienen un león al lado que se las quiere comer. Ellas no piensan en el mañana, en que mañana van a tener otro león. Por lo tanto, solamente se activan el proceso de estrés solamente cuando tienen un león delante. Por eso no tienen úlcera. Las úlceras son nuestras, porque nosotros estamos dotados del córtex, del pensamiento, de poder hacer proyecciones futuras, de poder hacer planes y, por lo tanto, de poder imaginar que mañana me voy a morir y, por lo tanto, desde hoy tengo ansiedad
y pongo en marcha todo mi sistema de suprarrenal y de adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides y tengo en mi torrente sanguíneo un montón de hormonas del estrés permanentemente, porque siempre estoy adelantando que me va a pasar algo malo. Por eso nosotros tenemos esa capacidad de estar sufriendo por adelantado, cosa que no tiene una cebra o cosa que no tiene un perro. Un perro tiene miedo cuando ahora mismo le está pasando algo y por lo tanto necesita estrés para escapar, pero después ya no está pensando en lo que le va a venir mañana. El perro no tiene ese tipo de pensamientos, no es consciente de su evolución. Nosotros sí. Y por eso sí que nosotros tenemos úlceras y una cebra pues no tiene úlceras. Woodward, que en 1918 y en motivación ya estuvimos hablando de él un poquito, dice que la activación es una fuerza biológica, claro, una energía que impulsa la conducta desde el interior. Es uno de los componentes motivacionales de la conducta. Ya sabéis que el proceso motivacional tenía dos componentes. Uno que era la activación, la variable cuantitativa, la variable que se podía medir, y otro que era la dirección, una variable cualitativa y una variable que no se puede medir, solamente tenerla en cuenta, pero no se puede medir porque es cualitativa. Por lo tanto, la activación sería un proceso corporal, un proceso general, un proceso continuo, que es absolutamente necesario para entender la conducta. Sin activación no puede haber conducta. Y en el que están implicados, ya hemos dicho que es un concepto complejísimo, en el que están implicados múltiples sistemas. Sistemas hormonales, el eje hipotálamo, hipófisio, suprarrenal, en fin, es bastante complicado. Y lo que hace es movilizar de forma general el organismo. Bien, aquí nos vamos a poner un cuadrilátero en el que a una parte van a estar William James y Lange, los tenéis aquí, William James, a la postre uno de los padres de la psicología, y Lange. Y a la otra parte del cuadrilátero, el otro púgil, que es Walter Cannon, ese fisiólogo de la Universidad de Harvard, que ya en motivación estuvimos hablando de él. Así que para hablar de activación vamos a remitirnos a estas primeras formulaciones, por una parte de James y Lange a la izquierda y por otra parte de Cannon. Fijaos lo que defienden y esto yo si fuera responsable del examen, lo pondría en un examen. Fijaos lo que defiende la parte de la izquierda, la parte de William James y Lange. Dicen que la emoción es consecuencia de los cambios fisiológicos. Para que se dé una emoción, tiene que haber cambios fisiológicos. Si no hay cambios fisiológicos, no hay emoción. Los cambios fisiológicos van delante de la emoción. Por eso, la emoción es consecuencia de los cambios fisiológicos. Es famosa la frase de William James que dice que estamos tristes porque lloramos. Es decir, primero es el cambio fisiológico, el llanto, y después la emoción. ¿De acuerdo? Defiende que la activación es una sola dimensión, es unidimensional. Y defiende además que los cambios fisiológicos son específicos. Hay cambios específicos para cada emoción. Así que la tristeza tiene unos correlatos fisiológicos, la ira tiene unos correlatos fisiológicos diferentes, el asco tiene unos correlatos fisiológicos, hay una activación fisiológica específica para cada una de las emociones. ¿De acuerdo? Eso es lo que defiende William James y Lange. Ahora vamos a la otra parte del cuadrilátero y está Walter Cannon. Y Walter Cannon viene a decir casi lo contrario. Lloramos porque estamos tristes. Es decir, al contrario. Los cambios fisiológicos son consecuencia de las emociones. Los cambios fisiológicos son consecuencia de las emociones. Y defiende Cannon la multidimensionalidad. La activación no es una dimensión, son varias dimensiones. Ahora lo veremos un poquito más adelante. Y defiende además que los cambios fisiológicos son inespecíficos. Son los mismos cambios fisiológicos para todas las emociones. ¿Y en qué se basa Walter Cannon
ya en evidencias científicas, porque William James y Lange no tenían evidencias científicas, pero Walter Cannon, el fisiólogo de la Universidad de Harvard, ya sí que tenía evidencias científicas. ¿En qué se basa Cannon para asegurar que Lange está y William James está equivocado, o por lo menos no está acertado en toda su plenitud? Pues se basa en estas 4 ideas. Tomamos personas que están simpatectomizados y vagotomizados, es decir, que su rama simpática no funciona y que su nervio vago no funciona. Eso quiere decir que esas personas no perciben sus cambios viscerales, porque esos nervios no funcionan. Si esos nervios no funcionan y el sujeto no puede percibir sus cambios corporales, según la teoría de William James, ¿tendrían emociones o no? Porque primero son los cambios corporales y luego la... Por lo tanto, personas que padecen o animales a los que se les somete a una simpatectomía y a una vagotomía, se entendería que no pueden tener emociones. Y sin embargo, eso no ocurre. Esas personas tienen emociones. Así que lo que dice William James, totalmente cierto no es. Habrá que investigar algo más. Respuesta inespecífica. Él defiende que la respuesta fisiológica es inespecífica, que son los mismos cambios para diferentes emociones. Y él lo defiende de una forma evidentemente empírica. Los mismos cambios viscerales son idénticos en las diversas emociones, así como en estados que no son emocionales. Si yo tengo ira, mi corazón va más deprisa. Pero ojo, mi corazón también va más deprisa cuando estoy corriendo. O cuando tengo miedo, o cuando estoy... Bueno, pero cuando tengo miedo, el miedo es... o cuando... Sí, exactamente, ¿no? Estoy contento. Bueno, veréis un poquito más adelante que hay ciertos autores que se dedican a medir esto y parece que hay una diferencia en la fisiología del miedo o de la alegría o de la tristeza. La cuestión es que yo tengo esos mismos cambios corporales cuando hace calor, cuando hace frío, cuando estoy corriendo y no por eso tengo miedo o tengo asco o tengo ira. Así que empíricamente dicen, tengo los mismos cambios corporales, pero no es emocional, es porque estoy corriendo. Después la tercera es velocidades distintas. Dice que las respuestas del sistema nervioso periférico son lentas. Sin embargo, las respuestas emocionales son rápidas. Se deduce que las primeras, las respuestas del sistema nervioso periférico, no pueden ser causa de las segundas, porque las segundas llegan antes que las primeras. En todo caso, sería al contrario. Y por último, utiliza el mismo argumento que también utiliza Gregorio Marañón, que es inducir de forma artificial estados de ánimo. No sé si alguna vez os habéis inyectado adrenalina. Hay personas que tienen alergias fuertes, por ejemplo, a comer cacahuetes o a la leche, y cuando tocan leche o beben leche, pueden llegar a ahogarse, ¿no? Porque se les inflama toda la glotis y pueden llegar a ahogarse. Entonces, esas personas van preparadas con una inyección autoaplicable de adrenalina en esos casos. Cuando tú te pones adrenalina, se producen unos cambios fisiológicos en tu cuerpo que son muy parecidos a los que se producen cuando tú tienes miedo. Entonces, induciendo estos cambios de forma artificial, inyectando adrenalina, las personas dicen que es como si tuvieran miedo, pero que no tienen miedo. A eso se llaman reacciones emocionales frías. No son reacciones emocionales verdaderas o reacciones emocionales calientes o verdaderas. Se producen reacciones emocionales, pero son frías.
¿Y esto de Frias qué es? Bueno, pues esto de Frias es que te dicen, ay, siento como si tuviera miedo, pero realmente no es emoción de miedo. La fisiología sí, pero no es emoción de miedo. Así que estas son las cuatro, están entendidas más o menos las 4 ideas que utiliza Walter Cannon para echar por tierra lo que dice William James. Bueno, pues Walter Cannon con su colega Barnes establecen lo que ellos han denominado la teoría emergentista de las emociones. ¿De dónde emergen las emociones? Las velocidades distintas es que las respuestas del sistema nervioso parasimpático son mucho más lentas que las que se producen de forma las respuestas emocionales. Si las respuestas del sistema nervioso periférico, que es la activación, van más despacio que las respuestas emocionales, pues evidentemente estas no pueden ser la causa de las segundas. Las segundas llegan antes que las primeras. Estaría defendiendo lo contrario, estaría defendiendo que lloro porque estoy triste. El llorar, que es la respuesta del sistema nervioso periférico, llega después de la respuesta emocional. Primero me siento triste, eso es más rápido, y después ya lloro. Por lo tanto, es incongruente que algo que va más rápido pueda llegar en segundo lugar, porque estamos tristes o porque estamos... Es muy complicado la historia de la explicación del llanto. Lloramos porque estamos tristes, lloramos porque estamos alegres, es complejo. Desde luego no nos vamos a meter aquí ahora en ver por qué lloramos y cuál es la fisiología del llanto. Además que no estamos en el contexto adecuado. Bien, ¿y qué dice la teoría? El llanto, alivio del dolor y exceso del dolor. Bueno, podría ser una buena definición. ¿Qué defienden en esta teoría emergentista? Los cambios corporales son idénticos en las distintas emociones, a eso lo hemos llamado respuestas inespecíficas. Cumplen la función de preparar al organismo para situaciones de emergencia. El sistema nervioso somático y el sistema nervioso periférico están preparando al organismo para salir corriendo en el caso de miedo. Y basándose en los experimentos de su colega Barr, propone ya una idea, una teoría bastante más avanzada que la de William James y Lange, que es un modelo neurofisiológico sobre el control del cerebro, de unas instancias del cerebro importantísimas para el control de las emociones. A esta teoría se la llamó teoría de Cannon-Barr y defiende que existen centros específicos en el sistema nervioso central que son los responsables de la experiencia emocional, ¿de acuerdo? Dando lugar, empezando, el estudio neurológico de las emociones. Esa estructura que está en el sistema límbico, en el centro de nuestro cerebro, es lo que yo llamo la estación central de comunicaciones, la estación central de nuestro cerebro, y ese es el tálamo. ¿Habéis estudiado psicobiología? ¿O estáis estudiando psicobiología? Vale. El tálamo, bueno, las dos imágenes que vienen en el libro para diferenciar lo que dice William James de lo que dice Walter Cannon es esta. El oso lo tenemos que percibir, el estímulo tiene que estar tanto en una como en otra. Ahora bien, William James nos decía que después de ver el oso se producen los cambios corporales y una vez que se producen los cambios corporales ya aparece la emoción. ¿Lloro porque estoy triste? No. Estoy triste porque lloro. Y para que veáis la diferencia, grosso modo y de forma muy esquemática, de lo que defienden Cannon y Barr, es que el oso lo tenemos que percibir, lo tenemos que ver, pero después la información llega al tálamo. Y del tálamo puede ir o a la corteza o puede ir
al hipotálamo. Y hay dos vías, una vía de sentimiento y una vía de pensamiento. De tal manera que el tálamo es el que va a coordinar tanto el sentimiento emocional como los cambios corporales. Fijaos que en esta segunda, en el cuadro 1-2, el sentimiento emocional y los cambios corporales están al mismo nivel. Ahora sí, ¿cuál es el escalón previo? El escalón previo es la función que tiene el sistema nervioso central, en concreto el tálamo, para enviar una información hacia el córtex, por eso yo añado aquí corteza, córtex, esto no está en el cuadro 1-2 original, esto lo he añadido yo, y otra a través del hipotálamo, a través del sistema límbico, para que en el córtex cingulado se aúnen esas dos informaciones y produzca el sentimiento emocional. Bueno, Cannon tiene razón y William James tampoco le falta la razón. Ya veremos que hay una controversia interesantísima entre unos y otros. Y tenemos experimentos que dan la razón a uno y que dan la razón a otros. Seguimos un poquito con los mecanismos fisiológicos y vamos a tratar a los autores, en concreto Duffy, que defienden la activación como un proceso único, como un proceso unidimensional y como un proceso genérico e inespecífico. El Duffy, este autor, después veremos el que defiende lo contrario, defiende la activación como los cambios fisiológicos periféricos, el arousal, cambios fisiológicos periféricos, y además que el registro de tales cambios permiten medir el nivel de activación entendido como cantidad de energía. Cuanta más activación, más energía tienes para gastar. Se llama activación periférica o arousal y defienden que es una única dimensión que va del sueño más profundo o del coma hasta la excitación más extrema. Si es activación cortical es coma, si es activación somática es sueño, del sueño a la excitación más extrema, es un continuo y se puede medir a través de indicadores somáticos, de indicadores autonómicos y de indicadores corticales. Acordaros de la curva de Yerkes y Dodson, de cómo hay un punto óptimo a partir del cual, si la activación sigue subiendo, nuestra eficiencia, nuestro rendimiento bajaría en picado. La activación es necesaria para hacer bien nuestro trabajo, pero si esa activación pasa del punto óptimo de la curva de Yerkes y Dodson, de la cúspide de la curva de Yerkes y Dodson, nuestro rendimiento caería en picado. El otro, las características principales de estas teorías son estas tres que hemos dicho. Bueno, hay una que no hemos dicho. Es inespecífica, la activación es inespecífica, no hay unos patrones específicos para cada emoción. Es unidimensional, es una única dimensión manifestada por lo somático, por lo autonómico y por lo cortical. En el caso de cortical iría del coma a la excitación. Y el grado de activación está en función de la movilización general. Y hay una tercera característica de la activación de este grupo de autores que no habíamos dicho, y es la unidireccionalidad. ¿Qué quiere decir la unidireccionalidad? Que a mayor activación, mayor sentimiento subjetivo de emoción. Es decir, por decirlo de forma llana, cuanto más llore, más tristeza tengo. Hay una dirección única, una unidireccionalidad entre la activación y la emoción. Hay una correlación positiva entre intensidad de activación y experiencia subjetiva. Apuntar bien estas tres: inespecífica, unidimensional y unidireccional. Está el otro grupo de autores que entienden la activación como no una dimensión, sino como muchas dimensiones diferentes. ¿Os acordáis de en motivación del fraccionamiento direccional de la respuesta? O su contrario, la estereotipia, respuesta estereotipada. Sí, ¿os acordáis? De los conejos, muy bien. Un conejo que tiene una activación fisiológica, el corazón se le va a salir por la boca, tiene una activación fisiológica a tope y sin embargo tiene una activación somática nula. A eso se llamaba fraccionamiento direccional de la respuesta.
En este caso no es Duffy, Duffy eran los que defendían lo contrario, en este caso es Lacey, que defienden los modelos específicos de activación. Arousal somático y arousal conductual pueden estar disociados, no van en el mismo sentido, puede uno ir hacia arriba y el otro hacia abajo. Por lo tanto, aquí encajarían estos dos conceptos, el fraccionamiento direccional de la respuesta, es decir, se produce poca correlación entre las diferentes variables que conforman el concepto de arousal. Diferentes fracciones, por eso se llama fraccionamiento, diferentes fracciones del sistema nervioso autónomo muestran diferentes direcciones de respuesta. Y en el sentido contrario se puede dar la especificidad estimular, o también denominada estereotipia situacional o estereotipia individual. ¿Qué es la estimular? Estímulos o situaciones específicas tienden a elicitar el mismo patrón de actividad psicofisiológica. Por ejemplo, ante estímulos dolorosos siempre vamos a lanzar la misma reactividad psicofisiológica. Y estereotipia individual viene a decir que diferentes estímulos producen en un sujeto el mismo patrón de activación fisiológica. Por ejemplo, diferentes situaciones producen en un sujeto la activación fisiológica del estrés o de la ansiedad. Y estas son las visiones diferentes, las de Duffy como activación unidimensional y la de Lacey como activación multidimensional. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si tenemos activación, también tenemos que tener unos mecanismos que regulen esa activación. En motivación hablábamos de la homeostasis. Homeostasis, ¿os acordáis que era un determinante que interno o externo? Era un determinante interno de la conducta motivada. Era un determinante interno. ¿Por qué interno? Porque por nuestro cuerpo tenemos repartidos diferentes sensores que nos están dando información continuamente de cómo está el estado corporal, de tal manera que cuando pierden su punto óptimo, tenemos que poner en marcha conductas por feedback negativo para restablecer ese punto óptimo. Pero tratábamos homeostasis en aquel entonces en psicología de la motivación única y exclusivamente, no hablábamos de otros procesos de regulación, solamente hablábamos de la homeostasis. Y que sepáis que la homeostasis es un mecanismo de regulación de la activación, pero es un mecanismo estático. ¿Qué quiere decir estático? Que trabajan con un punto óptimo inamovible. En todas las situaciones hay un punto óptimo, que cuando lo perdemos tenemos que poner en marcha conductas para poder recuperarlo. Así que si yo tengo hambre, pierdo el punto óptimo, tengo que comer. Bien, pero es un mecanismo estático. El punto óptimo es inamovible. Siempre es el mismo punto óptimo al que tenemos que volver. Y eso explica ciertas conductas relacionadas con las necesidades más básicas, con beber, con comer, etcétera, etcétera. Pero no explica todas. Por ejemplo, lo que ocurre con la tensión arterial. La tensión arterial te la puedes tomar 1000 veces, que esas 1000 veces la tensión arterial va a salir diferente. Nunca va a salir la tensión arterial igual. Eso es un mecanismo no homeostático, sino alostático. El mecanismo aleostático es un mecanismo de regulación de nuestra activación fisiológica, pero dinámico. Va cambiando. Tiene diferentes puntos óptimos dependiendo de las circunstancias. Y no solamente eso, sino que adelantamos cuáles van a ser nuestras necesidades para ir adaptando nuestra fisiología al punto óptimo de lo que vamos a necesitar. Así que no es un mecanismo estático, es un mecanismo dinámico y que además adelanta cuáles van a ser nuestras necesidades. De tal manera que en la ansiedad se nos da un mecanismo alostático, porque vamos a mantener durante mucho tiempo una fisiología adaptada, una activación adaptada a lo que pensamos que nos va a ocurrir. Y ese pensamos que nos va a ocurrir es algo malo,
Por lo tanto, vamos a mantener hasta que llegue el hecho, que no sabemos si el hecho va a ser bueno o va a ser malo, pero ya vamos adelantando una activación fisiológica, preparándonos para aquello que pensamos que va a ocurrir. Así que estamos siempre muy por encima de lo que sería el punto óptimo para situaciones en las que no hay un miedo real. ¿Me entendéis? ¿O me logro explicar o no? Así que diferenciamos el mecanismo homeostático, un mecanismo estático, y el alostático, un mecanismo dinámico. Pero tenemos otro mecanismo de regulación de la activación, que es el estrés. Que sepáis que el estrés no es ninguna emoción. La emoción cabalga sobre el estrés. El estrés es un mecanismo fisiológico y psicológico que nos prepara para la acción, que nos prepara para poder atender a circunstancias que creemos que se nos escapan un poco de las manos. Entonces empieza el mecanismo fisiológico del estrés, empieza nuestra glándula suprarrenal a segregar adrenalina, porque se lo dice la hipófisis, y la hipófisis se lo dice el hipotálamo. La hipófisis segrega noradrenalina, en nuestro torrente sanguíneo hay glucocorticoides, hay todas estas hormonas del estrés que son tan malas para nuestro sistema cardiovascular. Pero eso la cebra lo hace cuando tiene el león al lado que se la puede comer. Y yo lo hago cuando tengo el león al lado que me puede comer. Pero además yo lo hago porque ya estoy anticipando que este verano me voy a ir de safari a África y allí va a haber un león que me va a morder. Así que yo mantengo 3 meses de glucocorticoides circulando por mi cuerpo. El estrés es bueno. Para la cebra el estrés es buenísimo. Y para mí el estrés es buenísimo cuando tengo que escapar del perro o del león. Se convierte en malo cuando yo tengo el estrés continuado en el tiempo y a unos niveles altos. El estrés no es una emoción porque carece de tono hedónico. El estrés no es positivo ni negativo. Se va a convertir en positivo o negativo dependiendo de la emoción que le acompañe. Así que un estrés que está en la base de la ansiedad va a ser un estrés negativo. Pero un estrés que está en la base de la preparación de mi boda, que me voy a casar y tengo muchas cosas que hacer, pero no tengo ningún adelanto de que vaya a salir mal, sino que voy a poder con todas estas cosas que tengo que hacer para casarme, eso va a ser un estrés positivo. El estrés no es bueno ni es malo. Se convierte en malo cuando es elevado y cuando está durante mucho tiempo. Pero el estrés y la ansiedad no tiene por qué ser bueno o ser malo. Se puede convertir en bueno y se puede convertir en malo. Para diferenciarlo, de forma así muy vulgar, la ansiedad son nervios con miedo y el estrés son nervios sin miedo. No es una emoción. Lo que hace el estrés es preparar al organismo para hacer frente a posibles demandas, pero esas demandas pueden ser buenas pueden ser positivas o negativos. Ansiedad y estrés no siempre son malos. Muchas veces son, evidentemente, buenos para escapar de ciertas situaciones. Dime. Era eso, madre, pero no ideas. ¿La? Que quería hablar de las No, no es lo mismo homeostasis que alostasis. No, la homeostasis tiene un punto óptimo. Es inamovible ese punto óptimo. Da igual las circunstancias en las que estemos, siempre tenemos que volver a ese punto óptimo. Y la alostasis va cambiando. Por ejemplo, como acabo de decir, con la presión arterial. La presión arterial no tiene un punto óptimo. Se va adaptando ella a las circunstancias. Así que podemos decir que hay muchos puntos óptimos dependiendo de los requerimientos de la tarea o de los requerimientos del contexto. Bueno, el estrés, hay un estrés tenso y un estrés, como decía Taller, hay el estrés cuando yo estoy preparando mi boda y tengo que hacer muchísimas cosas y no tengo ningún miedo a que pueda salir mal, que voy a poder con todo ello, evidentemente tengo estrés, pero es un estrés bueno, un estrés positivo.
El estrés se convierte en malo por la emoción que viene a continuación. Si yo preguntara, ¿qué va primero, la emoción de la ansiedad o el estrés? ¿Qué iría primero? ¿Ansiedad o estrés? Eso es, eso es. Primero está el estímulo, primero está el contexto, primero está la situación estimular. Esa situación estimular me estresa y se convertirá en ansiedad si mi procesamiento de la información, si mi cognición me dice que no voy a poder con ello, que me va a salir mal. Entonces es estrés sobre el que cabalga la ansiedad. Estoy estresado, sí, y además el procesamiento mío de la información es que no voy a poder con ello, que me va a salir mal. Por lo tanto, es ansiedad. La ansiedad cabalga sobre el estrés. En este sentido, abundando un poquito, solamente un poquito, este señor, Hans Selye, es uno de los máximos estudiosos del estrés, desarrolla su teoría, el síndrome general de adaptación, y dice que para responder a la situación se pone en marcha el proceso de estrés en 3 fases. Una fase que la llama de reacción de alarma, una fase de estado de resistencia y una fase de agotamiento. La reacción de alarma, que es la primera fase, tiene 2 subfases. Una que él la llama choque y otra, segunda, que va a posteriori, que la llama contrachoque. Es decir, cuando se produce el estímulo que me va a estresar, el contexto que me va a estresar, en un primer momento lo que tengo es que mi resistencia baja, que mi activación baja. Fijaos en esta gráfica, si la línea esta es la resistencia normal, fijaos que el choque va por debajo, me quedo helado, pero eso dura muy poquito porque después viene inmediatamente la movilización, el contrachoque, y fijaos que se va por encima de la línea de lo normal. Aquí mi cuerpo empieza a segregar adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides, cortisol, etcétera, etcétera. Las respuestas fisiológicas que dependen de varios ejes sumamente complejos. El eje simpático suprarrenal, el eje hipotálamo-hipofisiario suprarrenal, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, el sistema inmunitario, todos ellos trabajando en conjunto. Y eso se produce en la reacción de alarma. Si esta reacción de alarma dura mucho tiempo, entramos en un estado de resistencia que no vamos a poder mantener durante mucho tiempo. Y si lo mantenemos durante mucho tiempo, pasaremos en un momento determinado a la tercera fase, que es la de agotamiento. En esta fase de agotamiento me quedo sin reservas, agotado, pero puede llegar a la muerte, puede llegar al coma y puede llegar a las cardiopatías, a que el sistema cardiovascular se vea seriamente dañado y seriamente afectado. Si llegamos a esta fase de agotamiento, a eso es a lo que se le llama, y ya lo vimos en relación con la alostasis, se le llama carga alostática. El estrés evidentemente mata, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. El daño cardiovascular que hace estos glucocorticoides, adrenalinas, cortisoles, noradrenalina, el daño que hacen mantenido en el tiempo, mata sin lugar a duda. Y fijaos lo que ocurre con el cortisol. Cuando nosotros liberamos cortisol, cuando nos ocurre algo impactante, liberamos cortisol. Nos estresamos. Y fijaos qué curioso, y esto está en el libro este que os he recomendado, el de las cebras, la liberación de cortisol lo que hace es excitar la amígdala y deprimir el hipocampo. ¿Y qué quiere decir esto de excitar la amígdala y deprimir el hipocampo? Ya sabéis que tenemos 2 memorias. Una memoria declarativa, una memoria expresiva, una memoria donde yo guardo cómo se hace el cocido. Yo sé cómo se hace el cocido porque lo tengo en el hipocampo grabado. Pero, sin embargo, las emociones
las tengo en dos núcleos del sistema límbico, que son las amígdalas, núcleos amigdalinos, y ahí guardo la información afectiva relacionada con el acontecimiento. De tal manera que cuando hay un acontecimiento brutal, se libera mucho cortisol, se potencia la memoria amigdalina, pero se deprime la memoria hipocámpica. De tal manera que cuando ocurre un accidente, una bomba, unas inundaciones, un choque con el coche, tendré dificultades en recordar los detalles de cómo se produjo eso, pero sin embargo, cuando pase por el lugar, la memoria amigdalina hará que yo tenga reacciones afectivas y reacciones emocionales, que se me ponga el vello de punta, que me carne de gallina, estas cosas que algunas veces nos produce, ¿no?, un repelús, que no sabemos muy bien por qué. Eso se debe a esa memoria amigdalina y eso se queda grabado en la amígdala por esta liberación de cortisol. Os recomendé también un libro de Antonio Damasio que se llama El error de Descartes, que tiene mucho que ver con esto. Porque están agotadas. Si queréis ver lo que es un trastorno obsesivo-compulsivo y el efecto que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno que tiene de base la ansiedad. Es decir, tienes ansiedad continua, porque continuamente te tienes que estar librando de lo malo que te pueda ocurrir. Hay una película fantástica que es Mejor Imposible, no sé si la habéis visto, de Jack Nicholson, Mejor Imposible, donde Jack Nicholson es una persona que tiene no un trastorno obsesivo-compulsivo, sino varios trastornos obsesivo-compulsivos. Y hay una secuencia de la película donde está comiendo con su novia en un restaurante y su novia le pregunta: ¿cómo estás? Y la expresión que tiene Jack Nicholson es la expresión del agotamiento. Y Jack Nicholson se echa las manos aquí a la cara y dice: no puedo más, estoy agotado. Y es eso, estás agotado. Un trastorno obsesivo-compulsivo que tiene de base la ansiedad, tienes que estar siempre hipervigilante a los estímulos que tú crees que te van a hacer daño. En este caso concreto, Jack Nicholson no podía pisar las puntas de los baldosines estos. Tenía que ir haciendo, porque si pisaba las puntas le podía ocurrir algo malo. Y también no podía tocar nada, porque si tocaba algo se iba a infectar. De tal manera que tiene que estar sumamente atento a estos estímulos para poder evitarlos. Pero además tiene que seguir con su vida normal. Era un escritor, tiene que seguir con su vida normal. Y está agotado, no puede atender a tantas cosas. En esa película se ve claramente qué es esto del agotamiento a una persona que padece un trastorno obsesivo-compulsivo, que estamos hablando de ansiedad, evidentemente. Así que al principio, creo que es un matrimonio, Klein-Gina y Klein-Gina, que en 1981 hacen una revisión de artículos científicos donde se define lo que es emoción. Y llegan a escudriñar más de 100 definiciones y por lo tanto intenta poner algo de orden. Así que establecen 10 categorías diferentes, 11 categorías, donde van metiendo o van categorizando cada una de esas más de 100 definiciones. Y estas 11 categorías, cada definición que entra dentro de estas categorías pone hincapié o hace hincapié o da más importancia a uno de los 4 elementos que hemos dicho al principio de esta clase. Y él establece estas 11 categorías y las vemos resumidamente muy deprisa. En la categoría afectiva mete todas las definiciones que tratan a la emoción como los sentimientos que tenemos cuando percibimos nuestros cambios corporales. ¿Esto estaría de acuerdo con la teoría de Cannon o con la teoría de William James?
con la teoría de William James. Eso es, la categoría afectiva entra en todas las definiciones donde la emoción son los sentimientos que nosotros percibimos, perdón, que nosotros tenemos cuando percibimos los cambios corporales. La cognitiva entraría en todas las definiciones donde son las cogniciones que hacemos, la valoración, el procesamiento de la información que nosotros hacemos ante un estado de activación concreto. Es decir, nuestro organismo se activa, tenemos cambios corporales, tenemos que percibir esos cambios corporales y tenemos que interpretar esos cambios corporales. Fijaos, no es canon, pero es casi canon. Fijaos que lo que nos está diciendo, para separarlo de William James, esto es muy importante. William James dice estímulo, cambios corporales y emoción. Esta categoría cognitiva dice estímulo, cambios corporales, interpretación de esos cambios corporales, cognición, interpretación de los cambios corporales y después la emoción. Porque claro, si yo voy corriendo y noto que mi corazón se me va a salir por la boca, ¿percibo mi cambio corporal? Sí. ¿Y lo interpreto? Sí, como algo normal, porque voy corriendo. Por lo tanto, ninguna emoción. Sin embargo, si yo estoy en el sofá de mi casa viendo el telediario y noto que mi corazón se me va a salir por la boca, percibo ese cambio corporal y lo interpreto y digo, me muero seguro, y lanzo una emoción de miedo, y llamo al 112 para que venga a buscarme. Esa es la diferencia entre William James, entre la afectiva y la cognitiva. En la cognitiva hay interpretación cognitiva de los cambios corporales. William James no. William James decía que simplemente percibimos los cambios corporales y ya lanzamos la emoción. Es una diferencia esencial, es una pregunta de examen. La categoría de estímulos otorgan importancia a los estímulos externos que desencadenan las emociones. Esto sería conductismo. La fisiológica son los sistemas fisiológicos cerebrales los que determinan las emociones. Ahí estamos, ya un poquito más con canon. La 5, emocional expresiva, pone de relieve la importancia de lo que puede observarse, es decir, de la expresión de la emoción. Todas las definiciones que cargan las tintas, que les dan importancia a la expresión de esa emoción, pues entrarían dentro de esta categoría emocional expresiva. La disruptiva, ponen o hacen hincapié en lo disfuncional, en lo desorganizador que es la emoción, en lo visceral que es la emoción, en que vosotras no podéis votar porque la emoción es disruptiva, es disfuncional y ensucia el razonamiento. La adaptativa, lo contrario de la anterior, utiliza esas emociones para poder tomar decisiones mejores, que es lo que a los hombres nos faltan, con esa alexitimia que yo había dicho en un principio. La multifactorial, que sería lo más acertado, todas las definiciones que dicen que hay multiplicidad de factores y que todos son influyentes. La 9 es la restrictiva. Hace hincapié en diferenciar la emoción de los procesos psicológicos que están cerca de la emoción, que es la motivación. Son los dos procesos activadores. Y la motivacional es lo contrario del anterior. Hacen hincapié en el solape que hay entre emoción y motivación. Acabamos de decir que la motivación sería como una parte del proceso emocional. Y la 11, que es la que más gracia me hace, que es la categoría escéptica. Si hay tanto desacuerdo, por algo será. Así que hay ciertos autores que cuestionan la importancia del término concreto, del término emoción. Esto quiere decir que es complejo, de tal manera que podemos dar una definición de consenso. ¿Qué es motivación? Perdón, ¿qué es emoción? Es un proceso, evidentemente, que empieza por un estímulo y acaba por una respuesta. Es un proceso que implica muchas cosas. Estos son los 5 elementos que hemos dicho al principio. Las condiciones desencadenantes,
los estímulos relevantes. Ojo, cuando digo estímulos relevantes para mí. La emoción es mía. Así que yo doy importancia a los estímulos que yo quiero dar importancia. Para mí un estímulo importante es una cucaracha. Es decir, cuando estamos hablando de estímulos relevantes, no son estímulos relevantes para el común de los mortales, no. Es un estímulo relevante para mí. Una serie de estímulos que implica también la existencia de experiencias subjetivas, lo que hemos denominado sentimientos, lo que hemos denominado la parte consciente del proceso emocional, la interpretación subjetiva, que implica también diversos niveles de procesamiento cognitivo, la novela que yo me cuento a mí mismo acerca de la cucaracha, los procesos valorativos. Aquí es donde el manual va a poner más hincapié, en estos procesos valorativos. Los cambios fisiológicos, a lo que hemos llamado la activación, los patrones expresivos y de comunicación de esa emoción, la configuración de mi postura, la configuración de mi cara, de los músculos faciales. Y todos estos elementos tienen unos efectos motivadores, a lo que hemos llamado el afrontamiento, el poner en práctica algo para, por ejemplo, ¿dónde tendría más importancia el afrontamiento? No sé si lo he preguntado ya. ¿En la emoción de ira o en la emoción de tristeza? El afrontamiento, la parte de los efectos motivadores, la movilización para hacer algo, ¿en la ira o en la tristeza? La ira se produce cuando hay algo o alguien que me impide acceder a mi objetivo. Por lo tanto, tengo que poner en marcha recursos de afrontamiento potentes para acabar con ese obstáculo. Sin embargo, la tristeza se produce cuando el afrontamiento es nulo, no tengo nada que hacer. Si no tengo nada que hacer, aparece la tristeza. Ahora, si tengo algo que hacer, aparece la ira. Cuando yo voy al médico y me dice que tengo cáncer, ¿aparece tristeza o ira? Aparece ira. Así que voy a una segunda opinión, empiezo a preguntarme que por qué me ha ocurrido esto a mí, por qué me ha tocado a mí, voy a una segunda opinión médica, etc. Y cuando ya no hay nada que hacer, entonces es cuando aparece la tristeza. Cuando hay unos atentados donde mueren miles de personas, unos atentados, o cuando hay una dana en Valencia, lo primero de esa gente que sufre eso, lo primero no es tristeza, lo primero es ira. La tristeza viene a posteriori. Y cuando aparece la ira, yo hago algo, intento hacer algo. Y cuando ya eso que intento hacer no tiene éxito, entonces es cuando viene la tristeza. ¿Y todo ello con qué? Con una finalidad, con la finalidad de adaptarme a un entorno que está en continuo cambio. Y procesos emocionales es uno detrás de otro. No acaba. Es dinámico y no acaba nunca. Estamos emocionándonos y poniéndonos en marcha conductas continuamente. La emoción se ha estudiado desde diferentes perspectivas y en el manual hacen mención a tres perspectivas diferentes: la conductual, la biológica y la cognitiva. Si os parece, lo vamos a dejar aquí y el próximo martes empezamos a desentrañar cada una de estas orientaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque ya vamos estando saturados, ¿no? Vale. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver cuántas personas habéis estado conectadas para ponerlo. Por favor, ¿me pones este numerito ahí? En el recuadro de arriba a la derecha, que hay un recuadro. 100, justos. 100. No, arriba 100. En el recuadrito 100. Esos son los conectados virtuales. Vale. Fenomenal. Bueno, pues nada, besos a todas y a todos y nos vemos el próximo martes aquí. Acabamos este tema y empezamos el tema 2. Así que ir leyendo el tema 2, ¿vale? Muchas veces se cambia el orden y aparecen las emociones cambiantes. Esto lo tiene muy bien estudiado la gente que se dedica a urgencia y a emergencias por todas las fases por las que vamos pasando quien hemos sufrido una catástrofe. Vale, fenomenal.
Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Vale.